Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa me engañaba mientras ayudaba en la iglesia, la seguí, y mi madre testificó contra mí para que criara al bebé de su amante. Desde que tengo memoria, mi madre siempre quiso tener una hija. Cuando supo que estaba embarazada, su ilusión era inmensa. Sin embargo, todo cambió cuando se enteró que yo sería un niño. Su decepción fue tan grande que nunca la ocultó, y a lo largo de mi vida me ha contado varias veces lo mucho que deseaba que yo hubiera sido una niña. Mis padres planeaban tener más hijos, especialmente porque mi madre seguía anhelando una niña. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Después de tenerme, mi madre desarrolló problemas de salud graves que le impidieron tener más hijos. Esta noticia la devastó completamente, y creo que hasta el día de hoy sigue afectada por esa pérdida. Con el paso del tiempo, mi madre no dejaba de expresar su deseo de tener una hija. Era evidente cómo este sentimiento crecía, especialmente cuando estaba con mis primas. Les daba regalos especiales, las trataba con un cariño particular y les prestaba una atención que contrastaba notablemente con la forma en que me trataba a mí. Durante mucho tiempo, esta situación no me molestaba. Había aceptado que así era mi madre, y no tomaba personal su preferencia por mis primas. Sabía que me quería, y eso me bastaba. Todo cambió cuando Sofía apareció en nuestras vidas. Sofía era la hija de una antigua amiga del instituto de mi madre, con quien se había reconectado después de muchos años. Cuando mi madre la conoció, quedó fascinada con su belleza, y comenzó a insistir en que ella sería la pareja perfecta para mí. En ese momento yo estaba soltero, y aunque mi madre ya había intentado emparejarme con otras mujeres sin éxito, esta vez estaba especialmente decidida. No paraba de hablarme de lo maravillosa que era Sofía, y de lo bien que nos complementaríamos. Su insistencia se volvió casi obsesiva. Después de semanas de presión constante, finalmente acepté tener una cita con ella, más que nada para que mi madre dejara de insistir. Al conocer a Sofía, confirmé que era tan hermosa como mi madre decía. Sin embargo, conforme avanzó la noche y conversamos más, noté que había poco más allá de su apariencia. Cuando le pregunté sobre sus metas en la vida, su respuesta me sorprendió: quería ser ama de casa. No es que hubiera algo malo en eso, pero yo buscaba a alguien con otras ambiciones ya que ni siquiera pensaba en tener hijos pronto. Al preguntarle qué planes tenía mientras tanto, me respondió que simplemente quería ser una esposa que se quedara en casa. Me explicó que su madre siempre había sido ama de casa hasta que su padre falleció, y creía que ese era el secreto del éxito de su matrimonio. Aunque respetaba que eso hubiera funcionado para su familia, no era lo que yo buscaba. Quería una pareja con pasiones propias y metas personales, ya fuera en su carrera o en otros aspectos de su vida. En ese momento, Sofía y su madre vivían con su tío, quien pagaba todos sus gastos porque su madre no quería trabajar. Volví de esa primera cita decepcionado. Había ido con pocas expectativas, principalmente para complacer a mi madre, pero me quedó claro que no era lo que buscaba. Mi madre se molestó mucho cuando le conté mis impresiones. Actuó como si la hubiera ofendido personalmente al no darle una oportunidad real a Sofía. Insistía en que si me esforzaba más, vería lo que ella veía. Le dije firmemente que dejara el tema, y que era mejor seguir adelante. Sin embargo, mi madre no se rindió. Poco después me invitó a su casa, algo común ya que solíamos cenar juntos o reunirnos para ponernos al día. Para mi sorpresa, cuando llegué, Sofía también estaba allí. Mi madre había organizado otro encuentro sin consultarme. Mis padres salieron rápidamente de la casa sonriendo y diciendo: disfruten su cita. Fue muy incómodo. Por la cara de Sofía, ella también estaba sorprendida. Nos quedamos un momento mirándonos sin saber qué hacer. Podría haberme ido inventando una excusa, pero no quería avergonzarla más porque ella también era víctima de los planes de mi madre. Después de algunas risas incómodas reconociendo lo extraño de la situación, nos sentamos a conversar. Ya que estábamos allí, decidí conocerla mejor. Me confesó que le había gustado después de nuestra primera cita, y se sintió confundida cuando no volví a contactarla. Le expliqué amablemente que, aunque era una persona agradable y hermosa, teníamos objetivos diferentes en la vida. Entonces me aclaró que no quería simplemente quedarse en casa sin hacer nada. Me contó sobre su trabajo voluntario en la iglesia, cómo ayudaba a niños y personas necesitadas. Esta explicación me dio otra perspectiva de ella. Empecé a ver que Sofía parecía ser genuinamente bondadosa y amable. Aunque no tenía ambiciones profesionales, había encontrado su propósito ayudando a otros, y esa generosidad me pareció valiosa. A pesar de mis dudas sobre nuestra compatibilidad, decidí darle otra oportunidad y pedirle otra cita. Salimos durante un año antes de comprometernos. Durante ese tiempo, me ascendieron en el trabajo y aumentaron mis ingresos, lo que me dio más seguridad financiera. Me sentía capaz de mantener a Sofía después del matrimonio, lo que me dio confianza para proponerle matrimonio.
Sin embargo, el momento no fue enteramente mi decisión. Nuestras madres, especialmente la mía, presionaban para que nos casáramos pronto, recordándonos constantemente el reloj biológico de Sofía, aunque ninguno teníamos planes inmediatos de tener hijos. Cuando nos comprometimos, mi madre tomó control de la planificación de la boda. Insistió en hacer una ceremonia espectacular y se ofreció a pagar todos los gastos. Estaba decidida a darle a Sofía la boda de sus sueños, como si fuera su propia hija. Se ocupó de cada detalle, desde el lugar hasta las flores y la lista de invitados. La ceremonia resultó mucho más lujosa de lo que esperaba, pero ver feliz a Sofía lo hizo valer la pena. Después de la boda y la luna de miel, volví a mi rutina laboral, que era más exigente por mi ascenso reciente. Sofía se mudó a mi casa, y como habíamos acordado, asumió su papel de ama de casa. No estaba inactiva, siguió con su trabajo voluntario en una iglesia local, algo que siempre le apasionó. Sin embargo, poco después de establecernos en la vida matrimonial, empecé a notar cosas extrañas en su rutina. Como nunca habíamos vivido juntos, estaba descubriendo aspectos de sus hábitos diarios que no había notado antes. Una cosa que me llamó la atención fue que insistía en que enviara dinero a su madre cada mes. Decía que teníamos suficiente, y que como buen yerno, debía ayudar a mantener a su madre. Me pareció raro porque nunca lo mencionó antes del matrimonio. Siempre pensé que su tío se encargaba de las necesidades de su madre, pero ahora se esperaba que yo contribuyera económicamente. Además, Sofía solía salir y volver muy tarde. Esperaba que, como ama de casa, pasara más tiempo en casa ocupándose de las tareas domésticas como cocinar y limpiar, pero siempre parecía apurada cuando yo volvía del trabajo y preparaba la cena tarde. Cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde, decía que estaba ayudando a alguien, ya fuera una persona sin hogar o un niño que necesitaba orientación. No quería desanimarla de hacer algo significativo, pero pensaba que como ama de casa se ocuparía de ciertas responsabilidades. Esto no sucedía. Las comidas eran tarde, improvisadas a último momento. La ropa nunca estaba lavada a tiempo, y la casa raramente estaba tan limpia como esperaba. Al principio intenté no hacer un problema, pero con el tiempo me frustré cada vez más. Comencé a mencionarlo y tuvimos varias conversaciones tranquilas sobre cómo podría equilibrar su voluntariado con sus responsabilidades en casa. Siempre prometía cambiar y mejorar, pero el patrón continuaba igual. Las mismas cenas tardías, tareas sin hacer y excusas sobre lo ocupada que estaba ayudando a otros. Un fin de semana, mientras ella estaba nuevamente haciendo voluntariado, decidí sorprenderla en la iglesia donde decía que ayudaba. Pensé que sería agradable verla en su ambiente, y tal vez podría ayudarla. Cuando llegué a la iglesia y pregunté por ella, la gente parecía confundida. Después de preguntar a varias personas, quedó claro que mi esposa nunca había sido voluntaria allí. Nadie la conocía. Sentí un nudo en el estómago mientras procesaba esto. Durante meses después de casarnos, Sofía me había dicho que pasaba sus días en esta iglesia haciendo voluntariado, pero ahora descubría que ni siquiera había estado allí. Intenté convencerme de que tal vez me había equivocado de iglesia o quizás era voluntaria en otro lugar. Esa noche, cuando llegó a casa, mantuve la calma. Le pregunté cómo había sido su día, y me dio su explicación habitual sobre lo mucho que había trabajado y las personas que había ayudado. Le pregunté directamente en qué iglesia hacía voluntariado, y mencionó la misma iglesia que había visitado, donde me dijeron que no trabajaba. Me quedó claro que algo andaba mal. Sofía me había estado mintiendo repetidamente sobre dónde pasaba su tiempo. No era un malentendido, me estaba engañando deliberadamente y no entendía por qué. ¿Qué hacía todo el día? ¿Por qué mentía constantemente? Algo no cuadraba y estaba decidido a descubrirlo. Al día siguiente, en vez de ir al trabajo, estacioné mi auto cerca de nuestra casa, lo suficientemente lejos para no ser visto pero cerca para vigilar a Sofía. Decidí seguirla para ver dónde pasaba su día. Quería que me demostrara que estaba equivocado, que iría a la iglesia como decía, y que mis sospechas eran infundadas. Incluso pensaba confesarle después, disculparme por dudar de ella, y explicar que dejé que mi inseguridad me dominara. Pero lo que vi después fue algo que nunca hubiera imaginado. Una hora después de que salí de casa, la vi salir vestida de una manera que nunca le había visto, con shorts y una camiseta sin mangas, muy diferente a la ropa conservadora que usualmente llevaba. La vi subir al auto y, en lugar de ir hacia la iglesia, tomó la dirección opuesta. Mi corazón se aceleró mientras la seguía, manteniéndome varios autos atrás para no levantar sospechas. Me decía que debía haber una explicación lógica. Tal vez iba a hacer un recado. Tal vez se reunía con alguien de la iglesia. Tal vez. Finalmente se detuvo en un vecindario tranquilo, y estacionó frente a una casa que no conocía. No era la casa de su madre ni de ninguna prima que yo conociera. Vi a un hombre salir a recibirla. Mi corazón se hundió cuando los vi abrazarse. Y luego, para mi total conmoción, se besaron en la entrada.
Se abrazaron como si fuera lo más natural del mundo. No podía respirar. Era como ver un accidente en cámara lenta, excepto que yo era quien se estrellaba, y no podía hacer nada para evitarlo. Apreté el volante mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Sofía y el hombre entraron a la casa, con los brazos entrelazados como si lo hubieran hecho cientos de veces. Me sentí enfermo. Una cosa era clara, esto no era una aventura casual o un error de una vez. La forma en que interactuaban, su comodidad mutua, era evidente que tenían una relación establecida. Mi corazón se sentía destrozado. Todas las dudas, los horarios extraños, las excusas raras, todo tenía sentido ahora. Ella había estado viviendo una doble vida, mintiéndome sobre dónde pasaba su tiempo mientras mantenía esta aventura. Mi primer impulso fue llamar a mi madre. Quería desahogarme, contarle todo, escuchar su voz y recibir consuelo. Pero sabía que si le decía, llamaría a Sofía inmediatamente, ya fuera por enojo o sorpresa, y eso alertaría a Sofía. No quería que supiera que lo había descubierto, al menos no todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia concreta de su infidelidad para cuando llegara el momento de confrontarla y terminar este matrimonio. Durante 2 semanas después de este impactante descubrimiento, me dediqué a reunir toda la evidencia necesaria para confrontar a Sofía e iniciar el divorcio. Me reuní con un abogado para proteger mis activos tanto como fuera posible durante el proceso. Sabía que no teníamos un acuerdo prenupcial, y quería asegurarme de que las consecuencias de esta traición no me arruinaran financieramente. La noche que finalmente confronté a Sofía fue surrealista. La senté y le dije calmadamente que sabía sobre su aventura. Al principio pareció sorprendida e intentó negarlo, pero yo estaba preparado. Una por una, le mostré todas las pruebas que había recolectado, fotos de ella con el hombre, capturas de pantalla de sus mensajes de texto y registros de los días en que me había mentido sobre estar en la iglesia. Con cada prueba que mostraba, ella sabía que no podía escapar con mentiras. Finalmente confesó. Admitió que el hombre era su novio de la preparatoria, algo que ya había descubierto después de investigar en Facebook. Trató de minimizar la situación diciendo que solo estaba siendo tonta y jugando, nada serio. Insistió en que no pretendía que las cosas llegaran tan lejos. No le creí. La miré a los ojos y le dije firmemente que iba a divorciarme de ella. Estaba atónita. Creo que pensaba que podría convencerme con palabras, que de alguna manera la perdonaría o creería sus excusas. Pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, trató de luchar contra ello. Me rogó que lo reconsiderara diciendo que podía cambiar y que podríamos arreglar las cosas, pero sus súplicas no me convencieron. Sabía que si me quedaba, nunca podría confiar en ella nuevamente. Tranquilamente le dije que empacara sus cosas y se fuera. Para evitar confusiones o intentos de manipular la situación con nuestras familias, creé un grupo de chat con mis padres y la madre de Sofía. Allí expuse todo claramente. Compartí todas las pruebas de su infidelidad, las fotos, los mensajes de texto, todo. Quería que supieran la verdad completa sobre por qué me estaba divorciando de ella, y evitar que Sofía o su madre contaran una versión falsa. Como era de esperar, las reacciones fueron intensas. Mi madre estaba furiosa por la traición de Sofía, pero al mismo tiempo, ella y la madre de Sofía me rogaron que reconsiderara mi decisión. A pesar de las pruebas claras de la infidelidad, me suplicaron que la perdonara y le diera otra oportunidad. Por suerte, mi padre me apoyó. Me aseguró que estaba tomando la decisión correcta y que nadie debería permanecer con una pareja infiel, sin importar las circunstancias. Me dijo que merecía algo mejor y respaldó mi decisión de seguir con el divorcio. Una semana después de presentar la demanda de divorcio, Sofía y su madre aparecieron en mi casa sin avisar. Sofía me reveló que estaba embarazada de mi hijo. Inmediatamente dudé de esto, considerando su aventura. La madre de Sofía se enfureció conmigo, acusándome de arruinar la vida de su hija al no aceptar la responsabilidad por el bebé, y divorciarme tan repentinamente. Me hizo parecer el villano de la historia. Más tarde, mi propia madre intensificó sus súplicas. Me habló sobre cómo los hijos pueden cambiar todo en un matrimonio, sobre cómo tener un bebé podría acercarnos a Sofía y a mí, como si el embarazo fuera una solución mágica para la infidelidad. Me dijo que Sofía había prometido nunca volver a engañar, y que debía pensar en el futuro del niño, no solo en mi orgullo. Me hizo sentir como el malo por alejarme de un matrimonio donde ya no había confianza. Cuando me mantuve firme en mi decisión, mi madre, desesperada, amenazó con testificar contra mí en la corte, especialmente si surgía el tema de la manutención infantil. Dijo que se aseguraría de que pagara por el bebé sin importar si era mío o no. El ADN no importaba, según ella. La familia es familia, argumentó, sugiriendo que no le importaba quién fuera el padre biológico. Estaba decidida a reclamar al niño como su nieto, incluso si eso significaba ir en mi contra en la corte. Y cumplió su amenaza. Mi madre testificó contra mí durante el proceso de divorcio, lo cual fue una de las traiciones más dolorosas que he experimentado.
Mi abogado y yo nos esforzamos para que el tribunal entendiera que Sofía había sido infiel, y que existía una posibilidad real de que el niño no fuera mío. Pero mi madre y la madre de Sofía testificaron que la aventura de Sofía no era sexual, minimizando su infidelidad como si hubiera sido un error inocente. Incluso argumentaron que, como Sofía y yo habíamos sido íntimos unas semanas antes de nuestra separación, justo cuando descubrí su aventura, el bebé debía ser mío. Afortunadamente, el juez decidió que no podían tomar ninguna decisión final sobre la manutención infantil o la paternidad hasta después del nacimiento del bebé y una prueba de ADN. Solo entonces se determinaría si yo era o no el padre biológico. Me sentí aliviado. Era una pequeña victoria en medio de un proceso agotador y doloroso. Pero mi madre, Sofía y su madre estaban furiosas con el resultado. Mi madre después me dijo que deseaba que yo no fuera su hijo, y que si fuera un verdadero hombre, aceptaría al hijo de Sofía como mío, sin importar lo que mostrara la prueba de paternidad. Durante los últimos meses, mi madre ha estado hablando mal de mí con toda nuestra familia, presentándome como el villano que destruyó mi matrimonio por lo que ella insistía que era solo un error de una vez de Sofía. No importaba cuántas pruebas mostrara o cuántos argumentos lógicos presentara, mi madre se aferraba a su versión, culpándome por todo lo que había salido mal. Pueden imaginar mi alivio cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Sofía dio a luz a una niña esta semana, y rápidamente nos hicimos la prueba. Como esperaba, el bebé no era mío. Cuando compartí los resultados con Sofía, comenzó a llorar suplicándome que aceptara a la niña. Me dijo que sus amigos y familia la rechazarían a ella y a su hija si yo no asumía la responsabilidad. Aunque sentí compasión por su situación, eso no cambiaba el hecho de que yo no era el padre. Lo siento, pero no puedo hacer eso, le dije con firmeza. Ya no es mi responsabilidad. Desde entonces, Sofía sigue llamándome y dejándome mensajes de voz rogándome que reconsidere. ¿Soy yo el malo por no reclamar al bebé de Sofía como mío? Actualización 1. Muchos me han preguntado sobre la situación actual. Sofía ahora argumenta que, como probablemente no tendré hijos pronto, debería considerar a su bebé como mío, a pesar de su infidelidad. También me confesó algo sorprendente. El hombre con quien me engañó, su novio de la preparatoria, se negó a casarse con ella. Al parecer, él nunca ha querido establecerse, y por eso ella terminó casándose conmigo. Esto deja claro que su plan era usarme como sustento económico mientras mantenía su relación con él. Sinceramente, espero que al menos lo lleve a la corte por manutención infantil, aunque a estas alturas ya no me interesa lo que haga. Actualización 2. Siguiendo los consejos que recibí, decidí hacer una publicación en Facebook anunciando públicamente que no soy el padre del bebé de Sofía. Estaba cansado de que mi madre siguiera apoyándola después de cómo me había engañado, y quería que sintiera la misma humillación que yo había experimentado durante meses. ¿Y saben qué pasó? Después de publicar y señalar cómo mi madre respaldaba a Sofía, me llamó furiosa porque la gente había empezado a criticarla. Me acusó de traicionarla, lo cual es irónico considerando que ella fue quien me traicionó al testificar contra mí en la corte e intentar obligarme a pagar manutención infantil. Al principio, muchos amigos y familiares le habían creído a mi madre, pero ahora, con los resultados de la prueba de paternidad, es evidente que estaba equivocada sobre Sofía. La gente está criticándola tanto en los comentarios de mi publicación como en persona, diciéndole que debe ser mejor madre conmigo, y que yo soy la verdadera víctima en esta situación. Después de que me llamó para gritarme, ella y mi padre tuvieron una fuerte discusión. Mi padre, harto de que ella me acosara constantemente, amenazó con dejarla si no abandonaba su obsesión de forzarme a aceptar al bebé de Sofía, aunque no sea mío. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mis padres han decidido separarse este último mes. La razón es que mi madre se niega a cambiar su actitud, y ahora incluso se hace llamar abuela del bebé de Sofía. Le da dinero cada mes y se ofrece a cuidar a su bebé. Parece que por fin está viviendo su sueño de tener una hija, como siempre había querido. Mi padre, sin embargo, está cansado de esta situación porque siente que es inapropiado, y no quiere tener ninguna relación con Sofía o su bebé. Esto ha provocado múltiples discusiones donde mi madre se niega a reconocer su error. Como resultado, mi padre se ha mudado y está viviendo conmigo. Me duele ver que mi madre está eligiendo enfocarse en la hija de mi ex esposa infiel en lugar de su propia familia. Mi padre hablará con un abogado esta semana para iniciar los trámites de divorcio.